Seguimos con el manhwa del herrero legendario, recordando que al protagonista no le gustó que Piaro cambiara la esgrima por la agricultura y decidió darle una lección. En el capítulo de hoy, Grid recuerda que conoció a Piaro en el cañón Kesan y expresa que le gustaba el Piaro de ese entonces. Decide que restaurará la verdadera forma de Piaro y cambiará la azada que tiene en la mano por una espada de nuevo. El agricultor, por contraparte, responde que gracias a la azada que sostiene pudo llegar a la providencia. Este comentario molesta al protagonista, que decide iniciar el combate con su ira del herrero legendario. Piaro sabe que desafortunadamente el talento de Grid no es comparable con el de Kraugel o Chris, pero ha dado un gran paso adelante para aprender a pesar de ser lento. Piaro cree que el protagonista se ha vuelto más engreído por los recientes logros que ha logrado, por lo que sentir de nuevo la frustración le ayudará a seguir creciendo. Piaro derrotará a Grid para demostrar su nueva forma de vida y ayudar a que su señor siga avanzando. Pero al recibir el impacto de la espada de Grid, la sorpresa se dibuja en el rostro del agricultor. La espada de Grid se volvió mucho más pesada en comparación a la de hace un año. Este crecimiento es comparable al de Regas. En ello ve una apertura y decide ir con todo. Pero su espada es contrarrestada por el rastrillo del agricultor. Aunque tras bloquear este segundo golpe, Piaro confirmó que realmente la espada de Grid se volvió más pesada. Además de que también incrementó su agilidad, la cual está combinando con su fuerza para causar un daño explosivo. Piaro pensó que Grid estaría a niveles por debajo de Chris, pero el protagonista atacó 3 veces en el tiempo que Chris atacó 2 veces. Pero esquivando a Grid, Piaro nota que hay una diferencia fundamental. La espada de Chris forzaba a Piaro aunque fuera más lenta. Comparada con esa, la espada del protagonista es superior en poder y velocidad, pero no tiene propósito. Golpea en una apertura de Grid exclamando que su compresión de la esgrima es bastante escasa, pero para su sorpresa el golpe fue bloqueado por el Vibranium. Esto hace entrar en razón a Piaro, pues Grid es en realidad un herrero legendario que compensa su falta de habilidad con los artefactos. Aún así, Piaro aprovechará que el artefacto de Vibranium se vuelve rígido después de recibir un golpe para atacar al protagonista. Sin embargo, es sorprendido de nuevo, y esta vez es golpeado por el hechizo de misil mágico que Grid imbuyó en el Vibranium. Piaro no pensó que un artefacto pudiera castear magia ofensiva por su propia cuenta. Grid revela que esto fue gracias a las lágrimas del rey del clan del agua que consiguió Eufemina y golpea consecutivamente al sorprendido agricultor. Encadena 5 golpes consecutivos con la gran espada de Grid y le causa un crítico. Esto inflige 22.900 puntos de daño sobre Piaro, pero Grid puede confirmar que el agricultor tiene una defensa aún más alta que la de Elphinstone, y su salud supera los 300.000 puntos, sin contar aún la enorme diferencia de nivel. Piaro, que se convirtió en un agricultor legendario, había mejorado significativamente sus estadísticas en comparación con sus días como espadachín, y elevó su nivel a través de entrenamiento repetitivo. Ahora Piaro es de nivel 405, es decir, 38 niveles más alto que cuando Grid verificó en el pasado. Además de que en Satisfy se priorizan siempre los ataques del que tenga un mayor nivel y Grid solo estaba en el nivel 301, por lo que le estaba costando acertar golpes efectivos. En ello Piaro menciona que está orgulloso de su señor. Puede sentir que Grid continúa entrenando duro desde el día que luchó contra el Doppelganger. Por lo que expresa que él también se pondrá en serio para mostrar respeto al gran crecimiento que consiguió Grid a pesar de no tener talento. El sistema informa de que la lealtad de Piaro alcanzó el límite. Su confianza absoluta en su maestro aumenta la motivación de Piaro y hace florecer su potencial, así que todas sus estadísticas aumentan en un 10% permanentemente. El prota grita que esto es injusto y Piaro debería volverse más fuerte después del combate. Aunque el agricultor responde que solo está mostrando su respeto hacia Grid y activa su primer estilo de la agricultura libre, el sembrado de semillas. El Vibranium de Grid reacciona para protegerlo, por lo que el prota intuye que esto no es un sembrado de semillas normales. Entonces las semillas golpean al protagonista causando grandes explosiones. El protagonista grita que estas semillas son bombas y no puede bloquearlas todas a pesar de tener 27 fragmentos de Vibranium. Entonces una de las semillas golpea la frente del protagonista, esta le causó casi 10.000 puntos de daños y Grid cree que esto es ridículo. Entonces Piaro activa el segundo estilo de su agricultura libre, el crecimiento rápido.
Seguido de esto, el sorprendido protagonista es atrapado por las plantas de arroz que germinaron de las semillas. Piaro menciona que esto es un milagro que solo un agricultor legendario puede lograr y le pregunta a su señor que si no le parece maravilloso. Aunque Grid responde con la habilidad enlace de la esgrima de Pagma, con la cual se deshace de las plantas que lo aprisionaban. El protagonista grita que estos son solo trucos en comparación con lo que un santo de la espada podría hacer, pues frente a una espada no son más que simples hojas de hierba. Tras ello se lanza a atacar a Piaro con la habilidad asesinar de la esgrima de Pagma. El agricultor siente que la fuerza de Grid es muy superior a la del pasado, así que dará lo mejor de él para defenderse. Activa el sexto estilo de su agricultura libre, con esta logra bloquear todos los golpes de la espada del protagonista con su rastrillo. Grid no puede creer que sus técnicas de espada estén siendo detenidas por una herramienta agrícola de categoría rara que él mismo forjó hace meses. Piensa que es impresionante. Pero rápidamente entra en razón, pues no puede admitirlo. Enseguida le ordena al Pabranium disparar desde todos los lados. Piaro reconoce que es el mismo ataque que antes y menciona que una magia tan básica no funcionará de nuevo. Entonces comienza a cargar otra habilidad de su agricultura libre, e inmediatamente castea la habilidad de estado natural, con la cual recibe fuerzas de cualquier cosa nacida de la naturaleza y aumenta considerablemente sus estadísticas. Grid nota que esta habilidad es similar a la absorción de hechizos de Braham. Parece que Piaro pensó en incrementar su resistencia mágica. Sin embargo, Piaro es golpeado efectivamente por los misiles mágicos de los fragmentos de Pabranium. El agricultor no sabe por qué recibió tanto daño aun cuando estaba en su estado natural. Mientras Grid se lanza al ataque, Piaro recuerda que ni el conde Asur, uno de los 10 grandes magos del continente, tenía una magia tan rápida y poderosa, pero el prota la tiene automatizada en sus artefactos. Grid revela que no podrá bloquear sus ataques por más que aumente su defensa, pues recordemos que los misiles mágicos mejorados del protagonista ignoran la resistencia mágica del enemigo. Piaro está realmente sorprendido con su señor por ser capaz de llevar un simple objeto hasta este punto y ambos impactan espadas. Piaro agradece al protagonista por haberle enseñado algo nuevo y promete que lo usará como abono para sus convicciones. Grid siente que viene algo grande y retrocede a la vez que le ordena al Pabranium cubrirle. Aunque la velocidad de Piaro se volvió absurda tras activar su estado natural y esquiva sin problemas los misiles mágicos. El protagonista calcula que usando todos sus efectos tan solo podrá causar 16.000 puntos de daño con los misiles mágicos, así que usará sus propias habilidades. Aún así, la diferencia de habilidades es monstruosa, aún con su ira del herrero activa es superado por Piaro. Grid no puede creer que todas las clases legendarias tengan habilidades de mejora tan absurdas y el agricultor salta para esquivar un golpe de Grid para posicionarse sobre él. Entonces golpea directo a Grid y el prota cree que no es tiempo para impresionarse o sino tendrá que aceptar la elección de Piaro. Aún así no puede encontrar aperturas en el agricultor, sin contar con que las herramientas de agricultura son ligeras por lo que son más rápidas y tienen trayectorias irregulares que a Grid le cuesta seguir. El protagonista no tiene tiempo para activar su danza de Pagma, no podrá esquivar a Piaro. Entonces es avasallado por los golpes del agricultor sin poder hacer nada. Grid necesita crear una oportunidad para darle la vuelta usando su habilidad de combinar objetos, pero no puede ganar tanto tiempo, necesitaría otro par de manos para eso. Entonces una idea pasa por su mente. Piaro nota de inmediato que Grid se detuvo por alguna razón. Grid piensa que su idea es muy descabellada, pero cree que podrá llevarla a cabo. Piaro interrumpe sus pensamientos mencionando que si Grid perdió su espíritu de lucha podrían parar aquí, pero el protagonista grita que no es eso y pide un tiempo muerto. Piaro suspira porque Grid no admitió su derrota sino que pidió un tiempo muerto de la nada. Definitivamente es impredecible. Entonces Grid exclama que mañana pelearán de nuevo, pues hoy ha estado muy descuidado. Piaro puede notar la confianza en los ojos de su señor. Quizás se le haya ocurrido una idea y como su sirviente decide esperar. Aunque ninguno de los dos se diera cuenta, ambos estaban progresando a pasos agigantados. Piaro responde que no es difícil esperar un día, pero le pide a Grid que recuerde lo que está en juego en este duelo. Por supuesto, si vuelvo a perder mañana respetaré tu elección, comentó el protagonista guardando sus armas, pero Grid solo lo aceptaría si pierde de nuevo.
Uno de ellos abandonó el sueño de convertirse en una leyenda que siempre quiso ser para renacer como una nueva leyenda, y el otro era un inmaduro sucesor de una leyenda. Pero este punto marcaría un punto de no retorno para las leyendas actuales, que eventualmente superarán a las anteriores generaciones de leyendas con sus propios métodos. La historia continúa en la herrería de Reidan, donde el protagonista lamenta haber puesto tanto esfuerzo para reducir tan solo un 10% la salud de Piaro, pues el tipo supera el nivel 400. Grid cree que superar una diferencia de más de 100 niveles es imposible. El sistema de compensación de niveles del juego no lo permitiría, sin contar con que Piaro tiene unas estadísticas y habilidades absurdas. El protagonista sabe que sus posibilidades reales de ganar contra Piaro son del 0%, y la única forma que tiene de incrementar estas posibilidades es a través de sus objetos. Decide que luchará con todo lo que tiene y empezará reforzando su gran espada de Grid y transformando el Pabranium. Usará su habilidad de desarmar objetos para extraer las lágrimas del rey del clan del agua e inmediatamente funde el mineral. Los herreros no saben qué forjará ahora el duque, pero parece estar poniéndole mucho empeño. Grid está haciendo sus propios moldes y con esto devolverá a Piaro al camino del santo de la espada. Mañana Grid será una persona completamente distinta y devolverá a Piaro al camino del santo de la espada. Entonces nos transportamos a la ciudad vampiro número 12, donde los chicos han estado atacando las ciudades 10 a 15 repetidamente y preguntan que si acaso no pueden atacar las otras ciudades. Jisuka responde que Grid les advirtió de no hacerlo, pues la duquesa vampira Marie Rose está durmiendo en alguna de esas ciudades. Bandner está de acuerdo con esto, pues según el prota Marie Rose está a un nivel completamente distinto y morirían sin oportunidad. Zednos por su lado opina que ahora son más fuertes, pero si el señor Grid los advirtió deben tener especial cuidado. Uroi recuenta que llevan cerca de unos 10.000 vampiros cazados, pero todavía no han recibido un solo elixir. Y Regas explica que después de derrotar al jefe de la ciudad la dificultad de la ciudad disminuye, pero los ratios de dropeo de objeto también lo hacen. Aunque Faker recuerda que ya han conseguido 11 anillos de vampiros inferiores y Yura ha subido al nivel 210 en solo una semana, por lo que siguen siendo un buen lugar de caza. Pigsworth pregunta por qué Grid no está aquí, ya que solo quedan 25 días para que termine la mejora de experiencia y Jisuka escuchó que vendrá en 2 días, por lo que debe tener algo importante que hacer. Tobias mencionó que Grid quería superar los límites de equiparse objetos. Entonces vamos al día siguiente en Reidan, donde se escuchan explosiones en los campos de cultivo. Los chicos están sorprendidos por las capacidades de arado de Piaro, parece que hoy está mucho más concentrado. Por más que vea al agricultor, más quiere Chris reclutarlo debido a que necesitan a alguien como Piaro desde la invasión Golem. No sabe cómo demonios consiguió Grid a un NPC como este. Chris pide enfrentarse de nuevo contra Piaro, pero el agricultor explica que tiene algo importante por hacer. Grid resultó ser mucho mejor de lo que Piaro pensó, pero todavía hay una gran diferencia entre ellos. Piaro piensa que Grid ya ha mostrado todas sus cartas, así que hoy vencerá a su señor con más diferencia aún. Los chicos tienen curiosidad por dónde irá Piaro con tanta prisa. Chris tiene demasiada curiosidad y ordena seguirlo para ver desde la distancia. Yendo con el protagonista vemos que se prepara decidido para su enfrentamiento contra Piaro. Los chicos del gremio gigante observan a escondidas sin creer que Grid tenga posibilidades de ganar. Creen que Piaro lo destrozará completamente en menos de 10 segundos y lo pondrá en su lugar. Grid recrimina a Piaro por venir de nuevo vestido de granjero y le pregunta que si así es como le mostrará respeto. Piaro responde que cuando trabaja de comandante viste un atuendo adecuado, pero ahora mismo está enfrentándose a su señor como agricultor. Explica que como agricultor su fuerza es mayor que como espadachín y desea que su señor pueda respetar su decisión. Sacando su gran espada de Grid mejorada en +8, Grid exclama que Piaro solo está diciendo tonterías. Le ordena seguir únicamente el camino de la espada y salta al ataque exclamando que será diferente a ayer. Piaro puede notar que la espada de su señor está más afilada que ayer, pero Grid debería saber que no será suficiente como para acortar la diferencia que los separa. Decidido a mostrar toda su fuerza, Piaro contrarresta al protagonista con un rodillazo en la cara, romperá la arrogancia de su maestro. Grid no está dispuesto a reconocer nada y activa su danza de Pagma.
Utiliza la habilidad Trascender, la cual vuelve los ataques básicos a distancia durante 30 segundos duplicando su poder de ataque. Piaro por su lado toma distancia para no ser impactado. Puede sentir que hoy Grid está usando su danza de espada desde el principio. Cree que la única forma que tiene el prota para acortar la diferencia de nivel es usar sus habilidades legendarias. Grid no puede creer que Piaro bloqueara unos 50 golpes Trascender con una simple azada. Parece que Piaro sí peleará en serio hoy. Grid se emociona al recordar que Piaro es su subordinado y le gusta ver que está creciendo. Por este motivo no puede permitir que su talento se deseche en el campo. Los miembros del gremio gigante están sorprendidos porque Grid hiciera retroceder a Piaro con ataques a distancia. Pero Pinky menciona que el agricultor aún no ha usado la técnica que usó para derrotarlos a ellos. Dicho y hecho, Piaro utiliza el primer estilo de su agricultura libre, el sembrado de semillas. Pero esta vez Grid esquiva todas las semillas con su habilidad de movimientos libres a la vez que cierra distancias con el agricultor poniéndose enfrente suya. Movimientos libres permite esquivar todos los ataques, menos las habilidades fijadas, a la vez que te acercas al objetivo en un radio de 200 metros. Esto sobresalta al agricultor que no lo esperaba, pero Grid menciona que es demasiado pronto como para que se sorprenda. Seguido de esto impacta su habilidad Pináculo de la esgrima de Pagma, la cual causa el 740% del daño de ataque del prota ignorando el 62% de la defensa del objetivo. Zirkan elogia a Grid por ser capaz de acertar un golpe mortal a un enemigo que ni siquiera Chris pudo tocar, pero Chris expresa que el daño no fue suficiente por la diferencia de nivel. Aunque en realidad vemos que Piaro fue capaz de reducir un poco el impacto con su azada. Grid no puede creer que el tipo consiguiera contrarrestar su habilidad Pináculo de esta forma. Pero Piaro felicita a su señor por haber impactado un golpe tan certero, aunque Grid maldice la jodida diferencia de nivel, por culpa de esta causó un daño ridículo con Pináculo. Entonces es contragolpeado por la azada de Piaro y recibe más de 25.000 puntos de daño. Grid no entiende cómo le causaron tanto daño a pesar de estar llevando su mejor armadura. Piaro decide rematar a su señor, menciona que está sorprendido porque Grid estuvo mejor que ayer a pesar de la diferencia de nivel. Los chicos del gremio gigante se emocionan al ver que le darán una lección a Grid. El protagonista por su lado necesita crear una oportunidad y no sabe si podrá lograrlo. Entonces la azada de Piaro es detenida por el escudo divino perfecto del protagonista, que apareció de la nada sin que Piaro pudiera siquiera reaccionar. El agricultor no puede dar explicación a la aparición repentina del objeto y no sabe cómo demonios hizo esto su señor. Piaro puede estar seguro de que su señor no está sosteniendo el escudo, pues porta sus espadas con ambas manos y Grid sonríe decidido detrás de su escudo. El maestro del gremio gigante por su lado está aún más sorprendido. Con la sangre helada no entiende qué clase de trucos esconde aún el protagonista detrás de su asquerosa máscara. Pero entonces alguien llama la atención de los intrusos por atreverse a espiar a su señor. Esto es una completa falta de respeto. Los jugadores del gremio gigante se giran exigiéndole al simple NPC no entrometerse, pero sin respuesta alguna los chicos son golpeados de lleno por la espada roja de Asmofel. Chris está sorprendido porque este tipo golpeara en un instante sus puntos vitales, mientras que Zirkan razona que no hubiera podido hacer nada ni llevando una armadura. Entonces Asmofel se presenta como el líder de la segunda división de caballeros Oberia Red. No sabe quiénes son los intrusos, pero los castigará por el crimen de espiar a su señor. Chris no puede creer que Grid tenga a otro monstruo más bajo su mando y debe evitar pelear a cualquier costo, por lo que se excusa en que el señor Piaro les ordenó arar el campo, pero como escucharon ruidos se acercaron para ver lo que pasaba. Se disculpan por observar sin permiso y se marchan corriendo para evitar ser reprendidos. Asmofel por su lado aún limitando su fuerza pensó en que al menos acabaría con algunos de ellos, pero parece que deberá entrenar más. Chris piensa que no pueden perder experiencia muriendo aquí, pero nunca imaginó que Grid pudiera hacer estas cosas. Piensa que el protagonista es impredecible. De vuelta con Grid, este se burla de la cara de sorpresa de Piaro, aunque es normal debido a que es la primera vez que Piaro ve algo similar. Vemos que lanzó sus espadas al aire. Piaro no puede entender por qué su señor tiraría sus espadas en medio de una batalla. El manhwa nos lleva a la noche anterior, donde las espadas de Grid caen al suelo y Grid se maldice por haber fallado de nuevo. Por más que lo intenta el resultado siempre es el mismo.
Pensó que sería fácil con su nivel de destreza. Piensa en tomar un descanso e informa de que estará fuera por un rato, pidiendo que no dejen entrar a nadie. En su casa Grid sabe lo que le está causando problemas, pero para crearlo necesita entender la estructura. Buscando información en Internet sobre tendones flexores, extensores y tantas palabras nuevas, Grid satura su cerebro pero necesita memorizar toda esta información. A pesar de usar la habilidad de creación, aún le faltan partes que necesita rellenar con conocimiento propio. Entonces, de vuelta en Satisfy, vemos que Irene se sorprende. Se topó con Grid, que corre por el lugar para no olvidar la información que acaba de aprender. El protagonista besa su frente, recordando que aún quedan 50 días para el parto, avisa a Irene para que tenga cuidado caminando y se disculpa con ella por andar siempre tan ocupado. Irene por su lado se sonroja por el gesto y vemos que el bebé dentro del vientre de Irene ha sentido el amor honesto entre la pareja, por lo que todas las estadísticas del bebé aumentan en un punto. Ya en la herrería Grid activa la creación del herrero legendario antes de olvidar las cosas que acaba de aprender. No sabe si funcionará, pero pondrá todos sus conocimientos para ser imbatible mañana. Los herreros se preguntan por lo que estará forjando el protagonista, pues volvió a concentrarse tan pronto como regresó. Entonces deciden revisar el molde que estaba usando el prota y quedan aún más confusos. No parece ser una lanza ni una espada. De vuelta al presente, Piaro no puede cerrar la boca de la sorpresa. Asmofel tampoco imaginó que las habilidades de su señor podrían llegar hasta este punto. Vemos que las espadas que Grid lanzó al aire vuelan con conciencia propia. Grid expresa que esto sí se puede llamar Overia Red Extremo y presenta sus nuevas manos de Dios, con las cuales superó sus propios límites. Volviendo de nuevo al pasado, Grid observa su fallido modelo de manos del herrero legendario, las cuales poseen 22 puntos de poder de ataque. Son un modelo de mano creado por Grid. El herrero legendario, como está hecho de Pabranium, puede moverse y actuar independientemente. El protagonista piensa que ha creado 5, pero tuvieron una forma simple por los moldes de yeso. Necesitará usar su creación del herrero legendario y conocimientos para darle articulaciones y ser una mano funcional. Entonces el sistema le pregunta que si realmente quiere hacer manos en vez de guanteletes. Esto sería posible debido a que el ingrediente es el Pabranium y Grid confirma su elección, va a forjar unas manos de Pabranium. Entonces el sistema le dice que tuvo el mismo pensamiento que el legendario herrero Pagma, y se genera la tercera misión de clase de Grid, lo que Pagma no pudo conseguir. El prota no puede creer que Pagma también pensara en esto. Hace 300 años, después de inventar el Pabranium, el legendario herrero Pagma intentó crear una pieza de equipamiento que trascendiera las que fueron fabricadas por los dioses, pero había límites claros para el Pabranium. La mano de Dios fue su pensamiento en ese entonces, manos doradas que fueran tan capaces como el herrero legendario. A través de estas manos de Dios, Pagma pensó que sería capaz de forjar los objetos que están en un territorio inaccesible para él. Pero Pagma no fue capaz de crear las manos de Dios, pues la vida de un humano es corta y en esa época Pagma ya era muy mayor. Refundiendo sus manos fallidas, Grid confirma que Braham no le mintió la muerte de Pagma hace 300 años, pero entonces no entiende por qué existen escritos que confirman que vivió hasta hace 100 años. Recordando que su primer modelo de manos falló, está sorprendido porque Pagma tuviera la misma idea. Grid está dispuesto a hacer realidad la idea de su ancestro. La nueva misión de clase de Grid es lograr lo que Pagma no pudo y sentar las bases que le permitan trascender a Pagma. Las condiciones de la misión son recrear sus propias manos usando Pabranium. Como recompensa recibirá otra habilidad sellada del sucesor de Pagma, y Grid está decidido a lograr el éxito sin importar lo que cueste. La concentración de Grid activa el aliento del herrero legendario, el cual incrementa los efectos del objeto que está forjando. Grid vierte el Pabranium calculando que la forma de la articulación y el ligamento debe cubrir con un grosor adecuado. Mientras tanto, en la herrería todos observaban con nervios al protagonista. Se podía escuchar el perfecto martillo de Grid con su aliento de herrero. El objeto legendario incompleto estaba siendo forjado por la nueva generación. Y de vuelta al presente vemos que Grid creó exitosamente las manos de Dios, con una calificación única del tipo crecimiento, una mano creada por la actual leyenda Grid usando Pabranium, el ingrediente que crearon las leyendas anteriores Pagma y Braham. Grid consiguió recrear exitosamente sus propias manos. Estas pueden usar cualquier objeto sin restricciones. También pueden hacer trabajos de herrería.
Es un objeto nacido de los esfuerzos colaborativos de 3 leyendas. Tiene el potencial de crecer hasta el nivel de las armas usadas por los mismísimos dioses, incluso sobrepasarlas, pero para desbloquear su potencial, el protagonista debe seguir progresando. Actualmente en el rango único pueden usar el 30% de la destreza y fuerza de Grid. En este rango todavía no pueden usar las habilidades del protagonista, pero pueden activar los efectos y habilidades de los objetos equipados. Si son mejoras se aplican a Grid. Se les puede enseñar técnicas, artes de espada y defensas a las manos de Dios. Si el nivel de maestría alcanza cierto punto, el rango de las manos de Dios aumentará. También cuentan con la magia de misil mágico mejorado gracias al efecto de las lágrimas del rey del clan del agua. También cuenta con el movimiento secreto de dedos de nuestro protagonista para enamorar féminas y la única condición de uso es ser Grid. Vemos que la mano que llevaba el escudo divino cambia su objeto por la daga ideal. Grid está emocionado porque forjó un objeto con el potencial de convertirse en categoría mítica exclusivo para él, entonces ordena atacar a las manos. Grid golpea y Piaro logra esquivar su ataque, pero ahora debe estar pendiente del resto de armas que vuelan con libre albedrío. El protagonista aprovecha la distracción que causó la daga ideal para golpear con su espada en un costado, aunque Piaro consigue bloquear ambos golpes. Para su mala fortuna, las armas de Grid no se detienen en este punto y se reposicionan a gran velocidad tras impactar sus golpes, sin contar con que Grid puede cambiar objetos en un instante. Piaro debe estar atento a 3 manos flotantes que se mueven y atacan con voluntad propia, aunque tienen movimientos muy básicos. Entonces logra bloquear a duras penas otro ataque que viene de arriba y Piaro confirma que en realidad son 4 manos de Dios. El agricultor es completamente abrumado por la cantidad absurda de golpes y ataques desde todas las direcciones. Las manos se mueven tan rápido como Noé. Está sorprendido porque Piaro pueda seguirles el ritmo. Grid lamenta que solo pudiera hacer 4 manos, pues necesitó más Pabranium del que imaginó. Entonces Grid aprovecha que Piaro está distraído con las manos para equiparse los pendientes de Dark Verse. Al hacerlo incrementa su poder oscuro, pero como no tiene es sustituido por poder demoníaco. Con esto Grid puede activar su transformación negra. Ahora todos sus ataques causan daño oscuro adicional y su especie se convierte a semidemonio. En este estado pierde la mitad de su salud, pero su poder de ataque, poder mágico y agilidad aumentan en un 20%. Grid sabe que en este estado puede estar más igualado contra Piaro, además de que puede utilizar a Iyarug. El agricultor por su parte nunca imaginó que su señor pudiera usar la fuerza de un demonio, y deduce que es por los pendientes que lleva. Parece que el combate se le complicará. Aún así, Piaro exclama que no lo podrá vencer y se deshace de las espadas de Grid. Grita que ni aun tomando prestado el poder del diablo sería una amenaza contra él, pero antes de poder acabar su frase es golpeado por la espada de Grid. Piaro no puede creer que Grid mejorara tanto. Además del poder de ataque y la velocidad, el nivel de manejo de espada del protagonista ha aumentado drásticamente. Mientras es completamente acorralada, Piaro intuye que debe ser el poder de esa espada con una aura tan desagradable. Grid por su lado aumenta su dominio de espada al nivel 5, pero como no tiene la habilidad de dominio de espada, se genera el dominio de espada básico al nivel 5. Gracias a este dominio básico de la espada al nivel 5, el poder de ataque y velocidad de Grid aumenta un 3%, que sumado a su transformación negra, este 3% incrementa drásticamente las estadísticas de Grid, sin contar con que Grid tiene a Iyarug, la cual guía al prota y le informa de que están enfrentando al enemigo más fuerte que ha conocido en los últimos 100 años, el protagonista no puede despistarse. Se dice que Iyarug fue el espadachín más fuerte entre los demonios cuando estaba vivo, y ahora le está enseñando la mejor esgrima al protagonista. Es la primera vez que Piaro debe ponerse a la defensiva después de haber obtenido el título de espadachín. Los golpes de Grid son fuertes y con una técnica afilada, por lo que activa el cuarto estilo de su agricultura libre, el arado de tierra. Encadena esto con su segundo estilo de crecimiento rápido y unas plantas germinan para retener a Grid, pero son inútiles en contra de sus espadas. Aunque Grid maldice a Piaro por tratar de detener sus movimientos, las plantas crecen a una gran velocidad. Entonces Piaro utiliza su quinto estilo de cosecha, lo cual causa muchísimo daño en el protagonista que contraataca al unísono con sus misiles mágicos. Iyarug por su lado está emocionado y ordena seguir atacando. Piaro bloquea los misiles exclamando que serán inútiles contra él.
Grid aprovecha el humo para avanzar y su espada le pregunta qué demonios está tratando de hacer, pero Grid le ordena a su mano de Dios usar la daga ideal. Vemos que se activa el movimiento rápido de la daga ideal y aumenta la evasión 30% y duplica la agilidad por 1 minuto. Grid grita que puede ganar y le ordena a Yarug callarse y mostrarle tan solo la trayectoria. Piaro recibe 2 golpes sin poder siquiera reaccionar y el tercer golpe de Grid ahora causará un 200% más de daño. Grid se posiciona inmediatamente a espaldas de Piaro y este último confirma que el prota no solo se volvió más rápido, ahora ni siquiera puede predecir dónde golpeará su espada. Grid exclama que duplicar su velocidad debe ser trampa, ni siquiera Piaro puede seguirle el ritmo y por este motivo no vendió su daga ideal a pesar de ser de nivel 180. Deduce que al ser otra leyenda Piaro también debe contar con alguna habilidad de inmortalidad y la espada y Yarug le dibuja una trayectoria con el 100% de éxito. El protagonista no duda e impacta su habilidad asesinar de la esgrima de Pagma causándole un crítico de 125.600 puntos de daño. Piaro tose sin poder evitar un golpe tan rápido. Pero Grid maldice al agricultor por haber sido capaz de cambiar la dirección de su espada con la herramienta agrícola. Piaro nunca imaginó que su señor habría crecido tanto, cree que comparado con su señor, a él todavía le falta mucho. Razona que ha estado utilizando sus herramientas de agricultura como armas basándose en su maestría de la espada, pero este equipamiento agrícola tiene sus propias funciones. Piaro cree que debe deshacerse completamente de algo más para poder seguir progresando. Entonces toma una decisión, se deshará completamente de su esgrima. Inmediatamente una ventana informa a Grid de que Piaro se volvió consciente de sus propias insuficiencias y un destello ilumina al agricultor. Ventanas informan al protagonista que después de obtener la iluminación, el nivel de la habilidad agrícola de Piaro aumenta. Se ha creado una misión oculta. Como señor, Piaro se ha despertado como un verdadero agricultor, abandonó por completo su persistente apego a la espada, experimenta las habilidades de Piaro y reconócelo. Dependiendo de los resultados, Piaro se desarrollará más. La condición de la misión es ganar o perder. El furioso protagonista grita preguntando qué demonios es esto. Si el prota pierde su enfrentamiento contra Piaro, Piaro ganará una gran confianza para seguir su camino como agricultor, sus habilidades y poder aumentará considerablemente. Pero en caso de que Grid gane su enfrentamiento, Piaro se sentirá arrepentido y volverá al camino de la espada. Todas las estadísticas que ganó tras convertirse en agricultor legendario serán removidas. Entonces Grid entra en el modo entrenamiento con Piaro. El combate durará hasta que la salud de uno de los dos se reduzca al mínimo. No morirán mientras estén en el modo de entrenamiento. Grid pregunta la clase de recompensas que son estas. Si pierde el prota Piaro se volverá un granjero, pero si gana Piaro reducirá sus estadísticas. Grid cuestiona que si acaso le están diciendo que debe perder a propósito, y salta al ataque exigiéndole al NPC que muestre su valía por sí mismo. Y Yarug no comprende qué está haciendo el agricultor, parece que todas sus habilidades de esgrima se redujeron considerablemente y el prota se sorprende porque la espada esté confusa. Inmediatamente es golpeado por un geyser de agua que generó el agricultor. Grid exclama que esto es jugar sucio, pero Piaro comienza a sembrar semillas. Estas semillas germinan inmediatamente rodeando al agricultor en un campo de arroz listo para ser cosechado. Piaro le pide al prota que imagine experimentar una escasez de alimentos durante una guerra. En este caso sería bueno tener a un agricultor legendario que pueda limpiar la tierra y alimentar a los soldados. ¿No es un trabajo maravilloso?, preguntó orgulloso con una sonrisa. Grid está sorprendido porque un campo de arroz apareció de la nada listo para ser cosechado. Cree que Piaro es solo un agricultor en el papel, pues esto no es diferente a la magia de Braham. Entonces Piaro activa su quinto estilo de cosecha a la vez que grita que le mostrará a su señor cosas que nunca ha visto. Los granos de arroz que cosechó el agricultor golpean al protagonista como si fueran bombas y Grid expresa que esto es hacer trampas. Piaro explica que tan solo extrajo los granos de las plantas y Grid decide contraatacar con su trascender enlace de la esgrima de Pagma. Aunque sus golpes son completamente bloqueados por la azada de Piaro. Entonces el agricultor activa su estado natural y golpea a Grid con una patada que lo manda a volar. Y Yarug ni siquiera pudo leer la trayectoria de los golpes de Piaro, y no sabe qué clase de monstruo es el agricultor en realidad. Grid por su lado cree que ahora que se le acabó el efecto de los movimientos libres de la daga ideal no tiene oportunidad.
Es golpeado de nuevo por Piaro, y cree que la brecha de habilidades es demasiado grande. Piaro agradece a su señor por iluminarlo, pero en esta ocasión será él quien se lleve la victoria. Entonces se puede ver a lo lejos los artefactos del protagonista y se pregunta que por qué estas manos están usando un martillo en lugar de una espada. Inmediatamente el sistema informa al prota de que su fusión de objetos fue exitosa y las manos le entregan a Grid el artículo fusionado. Grid piensa que esto todavía no ha terminado, todavía tiene una oportunidad. Grid utiliza la runa de la oscuridad, con la cual los ataques normales y habilidades causan un 20% de daño demoníaco. Esta runa también tiene el efecto pasivo de que si elimina a un demonio nombrado, un monstruo demoníaco o un demonio se absorberá sus atributos únicos. Es un ítem que el protagonista obtuvo después de que Braham derrotara al primer sirviente Talos. Grid le grita a Piaro que no ganará tan fácilmente y vemos que fusionó su espada fracaso con la gran espada de Grid y unió la runa de la oscuridad a la hoja de la espada. Piaro se emociona porque Grid no para de sorprenderlo hasta el final, no puede describir lo increíble que es su señor. Grid se dispone a acabar esto con sus dos espadas legendarias combinadas. Pero no podrá hacer nada si no logra golpear al agricultor y vemos que Piaro se sitúa sobre su señor a la vez que carga un ataque. Inmediatamente después aterriza golpeando a Grid que no puede hacer nada para bloquear el ataque. Tras disiparse el humo, Piaro menciona que Grid ha crecido muchísimo. Comenta que esta victoria ha sido muy significativa para él, debido a que en el combate logró ver la grandeza de su señor junto a la grandeza de la tierra. Promete que utilizará todo lo que le dé la tierra para proteger a su señor. Grid responde que Piaro es muy desagradable por hacerle sentir así, y si a partir de ahora pasan hambre le romperá la azada a Piaro. Piaro acepta. Entre carcajadas y ventanas informan de que la salud de Grid llegó al mínimo. A la vez que termina el modo de entrenamiento, también se completa la misión oculta de como señor. Las estadísticas de Piaro y habilidades de ataque han sido aumentadas considerablemente. Piaro está seguro de que la gloria estará junto al futuro de su señor. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.